continuación veremos cuál es el tratamiento del shock. El shock presenta un tratamiento inicial que consiste en tres partes. En primer lugar, asegurar la adecuada respiración del paciente. En segundo lugar, el control de la hemorragia. Y en tercer lugar, la venoclisis necesaria para mantener permeable al paciente. Con respecto a cuando hablamos de asegurar la adecuada respiración, fundamentalmente se refiere al hecho de que nosotros debemos observar la cavidad oral del paciente a efectos de que se encuentran permeables las vías aéreas, tanto nasales como orales también, porque muchas veces se pueden provocar lesiones severas en cavidad oral que desencadena una hemorragia interna y a veces incluso esas hemorragias van a originar coágulos que pueden estar obstruyendo la zona de la glotis. Como así también se pueden desprender piezas dentarias que van a ocasionar una obstrucción de la vía respiratoria superior. Por ese motivo es conveniente hacer un buen examen, en este caso tener una imagen de un paciente intubado, que más que nada una imagen, de una imagen solamente de observación para que ustedes vean cuál es la cavidad, de la glotis, la cavidad bucal, que deben manejar permeables, siempre deben tener a mano una gasa, la que deben pasar por la profundidad de la glotis, tratando de eliminar todo el contenido, que puede provocar una obstrucción de la vía aérea superior, representado por la glotis, que puede dificultar, una respiración adecuada. Con respecto a eso, va a permitir de que se produzca una adecuada oxigenación del paciente, que si una vez que nosotros tenemos seguro de que la vía está permeable, se puede suministrar con máscara un oxígeno al mismo. Y por supuesto controlar, en este momento existen instrumentales adecuados como los oxímetros, que permiten controlar la oxigenación del paciente, el grado de saturación de oxígeno que tiene el paciente, y tener una idea de cuál es el estado general de oxigenación del mismo, que por supuesto debe estar por encima de 90, 92, 95%, tratando de llegar a la saturación del mismo, para estar seguro de que realmente la respiración es buena. También debemos realizar el control de la hemorragia. Ustedes saben de que la sangre es un elemento muy importante y muy difícil de obtener o de contar con sangre para hacer, en caso de ser necesario, hacer transfusiones de sangre. Por ese motivo es conveniente de que los pacientes cuenten, con un control severo que presentan un traumatismo, a efectos de detectar la presencia de hemorragia y en caso de existir, tratar de cohibirla, ya sea con gasas, algodones, o bien, el torniquete adecuado, como habíamos visto anteriormente. Esto es fundamental porque la sangre no es fácil conseguir, no es fácil, reponer en el paciente, por lo que a medida que estamos haciendo un examen del mismo, ya estamos realizando también, el tratamiento, que consiste en este caso, cohibir o controlar la hemorragia que presenta el paciente. En caso de ser necesario y ante, análisis que así lo meriten, se tiene que recurrir, de inmediato a la transfusión sanguínea, que vuelvo a repetir, es una maniobra que no es fácil de realizarla. Lleva su complicación. Todavía en veterinaria no estamos totalmente, entrenados ni contamos con todos los elementos necesarios para hacerlo en forma práctica y rápida a esta maniobra de la transfusión. También debemos tener al paciente permeable con vías, es decir, hacer una venoclisis la necesaria para permitir una buena perfusión del paciente, utilizando las soluciones fisiológicas necesarias para darle una buena perfusión al paciente, por lo que se agregan las vías necesarias para mantener permeable al paciente. El tratamiento general
del paciente comienza con, con una fluidoterapia. La fluidoterapia se basa en la perfusión de Ringer lactato a razón de 90 mililitros por kilo de peso en el perro y de 50 mililitros por kilo de peso en el gato, y los que deben ser, digamos, suministrados en 15 minutos, o bien en bolos de 20 mililitros cada 20 minutos. También se pueden usar dextrano, que son expansores de plasma, plasmático, dextrano 70, a razón de 20 mililitros por kilo de peso y por día. Esta es la dosis total. Miren, esta fluidoterapia está calculada para pacientes que presentan, digamos, un estado de shock, y para casos, digamos, de que necesitamos actuar con rapidez en la perfusión. Nosotros sabemos de que la hidratación requiere de un cálculo más profundo, y que esa es motivo de otra, digamos, de otra materia, como es corresponde a patología médica, que lo realiza, digamos, ese cálculo con absoluta, digamos, precisión, y que nosotros únicamente en este caso hacemos digamos, un cálculo aproximado necesario para poder superar este momento que es bastante crítico, y luego realizar, cuando todo se calma, un trámite más aproximado con respecto a la hidratación del paciente. Pero vuelvo a repetir, estas son las ideas básicas que se utilizan para el manejo de la fluidoterapia en los estados de shock. Muchas veces el paciente entra por la sintomatología con síntomas de acidosis metabólica. Esa acidosis metabólica puede ser neutralizada mediante la utilización del bicarbonato de sodio a razón de 1 miliequivalente por kilo de peso cada 30 minutos. Y la forma de suministrar en forma práctica es la siguiente. Se toma un frasco de 1,4% de bicarbonato de sodio de 100 mililitros, que se diluye en un sachet de 500 mililitros de Ringer lactato o de solución fisiológica. De esa solución hay que dar 1 mililitro por kilo de peso en forma de una perfusión en forma lenta y como dosis total. Se evalúa al paciente y, en caso de ser necesario, se repite de nuevo el suministro del mismo. Así ustedes ven acá, en este caso particular, en un paciente que también muchas veces, digamos, puede ser sometido a cirugías como son la extirpación de tumores de vaso o hacer la esplenotomía, que van a necesitar una buena perfusión, digamos, orgánica del paciente, y además que implican muchas veces la pérdida de gran cantidad de volumen de sangre en el momento intraoperatorio. Además de hacer las vías necesarias de venoclisis con una perfusión adecuada, se puede realizar también y anexar la transfusión sanguínea, una transfusión sanguínea. A mi manera de ver, ¿no es cierto?, es la que más resultados da, que a medida de que se vaya produciendo durante el acto quirúrgico la pérdida de sangre, se vaya reintegrando o reincorporando a través de digamos, de la transfusión simultánea de sangre, se vaya produciendo digamos, la recuperación de la volemia del paciente. En ese caso ustedes ven cómo se está realizando la extirpación de una esplenotomía de un paciente que presentaba un tumor en el mismo, lo que muchas veces ocasiona una gran pérdida de sangre, porque un órgano es sumamente irrigado, y de por sí a veces ya esos pacientes entran con un estado hipovolémico, y que requiere una transfusión de sangre que se aprovecha durante el acto quirúrgico con una buena perfusión de líquidos como solución fisiológica o Ringer lactato, para lograr una buena perfusión del paciente. Se agrega como segunda medida antiprostaglandínico como analgésico y antiinflamatorio. Dentro de ellos tenemos la meglumina de flumicin a razón de 1 miligramo por kilo de peso y por vía endovenosa. También es importante agregar antibiótico terapia,
Dentro de los antibióticos, la ampicilina sódica de 10 a 20 miligramos por kilo de peso cada 6 horas y el metronidazol a razón de 5 miligramos por kilo de peso cada 12 horas son, por vía endovenosa, son medidas terapéuticas adecuadas. Miren, cuando hablábamos nosotros de la fisiopatología dijimos de que había trastorno de la irrigación de la masa intestinal, lo que provocaba necrosis de las vellosidades intestinales provocando microúlceras. Dentro de esa, al producirse microúlceras intestinales se producía la absorción de gran cantidad de bacterias y muchas de ellas anaeróbicas, por eso es el agregado del metronidazol, y que pasaban por el hígado sin que el hígado pueda contenerla a través de su sistema retículo endotelial, porque también estaba en condiciones, no está en condiciones, digamos, normales de funcionamiento, porque tiene alterado su función irrigatoria. Entonces, por ese motivo, y a efecto de evitar que se produzcan septicemias, es importante el agregado de antibióticos y digamos, de sulfa, como el metronidazol, a efectos de evitar posibles, digamos, desarrollo de sepsis en el paciente. Debemos mantener una temperatura corporal adecuada. Acuérdense ustedes que esa temperatura desciende en estos pacientes, por lo tanto, nosotros tenemos que controlar permanentemente esa temperatura y en caso de encontrarse baja, tomar las medidas adecuadas con el aditamiento de, por ejemplo, de elementos, digamos, como recipiente de plástico al que se le carga agua a 40 grados aproximadamente y que se coloca entre las piernas, entre los miembros anteriores y entre los miembros posteriores y en la zona del dorso, y se cubren posteriormente el paciente con una cobija. Eso va a provocar digamos, una elevación de la temperatura, o por lo menos va a mantener la temperatura adecuada, que es muy importante para evitar complicaciones severas en estos pacientes. Hay veces de que se puede utilizar, en algunos casos especiales, se puede, digamos, provocar o hacer una cámara cerrada con un recipiente de plástico al que se le hace un pequeño orificio y se le suministra pequeñas cantidades de oxígeno y se lo cierra con un paciente que en el interior presenta digamos, un acolchado y además con cierta, digamos, puede ser una manta térmica al que se le adosa un termómetro y ese termómetro debe estar aproximadamente con una temperatura de 37 grados aproximadamente. Se le da una temperatura de confort para el paciente que ayuda a recuperar pacientes que han sido operados o que han sufrido un estado de shock producto de un traumatismo. Estas cámaras cerradas son importantes porque muchas veces en época de mucho frío permite transmitir o concentrar el calor en pequeños espacios y ser más eficiente en el control de la hipotermia. Y no son difíciles de realizar. También debemos comprobar la función renal. La producción de orina se calcula de 1 a 2 mililitros por kilo de peso y por hora, y se puede hacer, digamos, ese cálculo fácilmente porque se sondan los pacientes y se va extrayendo la orina y se va realizando el cálculo en base al peso del paciente y al tiempo transcurrido. Fíjense como en el perro se coloca una sonda por vía vesical y esa sonda por vía vesical pasa y se colecta muchas veces a través de un reservorio, el que sirve para calcular la cantidad de orina que se produce en una hora, y de esa manera, mediante el conocimiento del peso del paciente, sabremos si se está produciendo la cantidad adecuada de orina o no. 1 o 2 mililitros por kilo de peso y por hora, habíamos dicho que es la cantidad adecuada. Siempre el control clínico es importante del paciente, estar siempre, digamos, con el paciente, dándoles todo el confort necesario del medio ambiente para evitar complicaciones, digamos, irreversibles. El control de la temperatura cada 5 minutos es muy importante, por lo tanto no debemos dejar de hacerlo y debe hacerlo en forma permanente. Y es una maniobra clínica sencilla, poco engorrosa, que da, digamos, datos precisos sobre la evolución del paciente. Con respecto a la evolución
terapéutica del shock. Nosotros sabemos de que lo que se encuentra alterado es la función cardíaca, también se encuentra alterada la presión sanguínea, donde hay una disminución de la presión del pulso, hay un llenado capilar deficiente, hay una debilidad muscular, las temperaturas de las extremidades se encuentran, bajas, frías, la sensibilidad del paciente no se encuentra conectado con el medio ambiente, hay una ventilación pulmonar deficiente y una taquipnea, una disminución de la producción de orina y una temperatura corporal disminuida. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a realizar el control clínico del paciente, debemos revisar estos parámetros, para que nos van a orientar cómo evoluciona el paciente en forma favorable o desfavorable. Por lo tanto, vayamos al aparato cardiovascular y comencemos a examinar a ese paciente en estado de shock, en donde vamos a tener que encontrar que ese paciente mejora la taquicardia, se ha producido, una mejoría en la hipotensión, produciéndose una presión de pulso más elevada, hay un llenado capilar eficiente, no existe debilidad muscular, el paciente trata de incorporarse porque presenta una buena irrigación sanguínea, las extremidades van a estar más calientes, ¿no es cierto?, van a tomar temperatura. Va a estar con una sensibilidad, ¿no es cierto?, dijimos que cuando estaba en un proceso de estado de shock la sensibilidad era deprimida, no estaba conectado con el medio, le restaba importancia al medio. En este caso, si vemos que está, evolucionando favorablemente, existe una conexión con el medio. Además, no va a haber una taquipnea, la respiración se va a hacer un poco más lenta, la actividad urinaria va a tratar de ser normal, alcanzando los valores de 1 a 2 mililitros por kilo de peso y por hora, y la temperatura va a tratar de ser, acercarse a la temperatura normal que tiene el paciente. Una vez que nosotros hemos comprobado de que se ha producido una evolución favorable, recién podemos echar mano a una maniobra que antiguamente se lo colocaba en las primeras barreras de tratamiento. Era la corticoterapia, es decir, el tratamiento con corticoides. Es decir, después que nosotros vimos una mejoría en el paciente, recién podremos colocar corticoides. Vamos a ver el motivo de ello. Los corticoides que se utilizan pueden ser la dexametasona, 5 miligramos por kilo de peso y siempre por vía endovenosa, la prednisolona a razón de 15 a 30 miligramos por kilo de peso por vía endovenosa, la hidrocortisona a razón de 150 a 300 miligramos por kilo de peso y por vía endovenosa, cada 4 a 6 horas durante 48 horas. El motivo por el cual, fíjense ustedes, se coloca cuando ya nosotros tenemos al paciente ligeramente estabilizado es el siguiente. Cuando nosotros estudiamos los efectos de los corticoides, sabemos que dentro de las funciones que existen, existe una variada función dentro de la cual encontramos la siguiente. Estabiliza las membranas de los organitos intracelulares, preservando la integridad celular y de sus organitos. Mejora el metabolismo celular, mejora el transporte de oxígeno. ¿Por qué mejora el transporte de oxígeno? Porque hay una mejoría en la microcirculación por una vasodilatación de arteriolas y vénulas. Fíjense, este es el motivo por lo que no se debe dar el corticoide en una primera etapa del estado de shock. ¿Por qué? Porque el paciente, por un mecanismo compensador, ya dijimos que tiene o presenta una vasodilatación periférica cutánea, presenta una vasoconstricción periférica cutánea, para tratar de derivar esa sangre a los órganos más importantes como son corazón y cerebro. Si nosotros le damos en esa etapa, rompemos ese mecanismo de compensación que presenta el paciente y provocamos, en vez de una vasoconstricción, provocamos una vasodilatación agravando el estado de shock. Entonces, se da el oxígeno siempre y cuando se produzca ya una ligera, mejoría en el paciente y
nosotros nos vamos a empeorar con esa vasodilatación que produce, digamos, el corticoide por su acción misma a nivel de arteriolas y vénula, que van a provocar digamos, un quiebre en el mecanismo de compensación con lo que se inicia, ¿no es cierto? Digamos, que trata el organismo digamos, de compensar esa pérdida de sangre, provocando una vasoconstricción periférica cutánea que ayuda a mantener bien irrigado el corazón y el cerebro. Entonces se deja para lo último y cuando el paciente está ya en recuperación se entrega o se produce la introducción por vía endovenosa digamos, de corticoides que van a provocar, digamos, indudablemente una mejoría, pero siempre y cuando ya se haya establecido una ligera, digamos, una ligera reacción del paciente favorable. Miren, hay un concepto, saqué este concepto del doctor Sergi Romano, que es un médico de terapia intensiva, y dice: no sigan cometiendo un error que venimos cometiendo hace 20 años. El uso de corticoides en pacientes en shock no sirve, empeora el estado del animal. Eso le dijo en un simposio de Bayer en Buenos Aires en el año 2012, pero se refiere justamente al hecho de que el corticoide se coloca en una etapa no adecuada al inicio del estado de shock, en donde el paciente presenta una vasoconstricción y nosotros con el corticoide quebramos ese mecanismo compensador y provocamos un agravamiento del mismo. Con respecto al choque hipovolémico, es importante tener algunos conceptos que es importante, digamos, tener presente. Se produce una disminución de la sangre, ya sea por una hemorragia interna o una hemorragia externa. Un miembro fracturado, como en el caso de un fémur o de un húmero que presenta una gran irrigación sanguínea, significa una pérdida interna, porque muchas veces la fractura, digamos, ocasiona un gran coágulo sanguíneo interno que no se coloca o no se, digamos, se pone en contacto con el exterior y que produce una pérdida del 10% del volumen de la sangre total. Fíjense lo importante que es el manejo de esa fractura muchas veces, porque nosotros creemos que no trae mayores consecuencias generales una fractura de fémur. Sin embargo, produce el foco fracturario la pérdida de un 10% de la volemia total. En quemaduras como la hipoproteinemia, quemaduras también se producen la gran pérdida de sangre también, digamos, más que nada de líquidos, ¿no es cierto? Hay una pérdida de líquidos, de plasma, en hipoproteinurias, también en procesos de deshidratación provocados por vómitos y la diarrea, se producen pérdida de elementos líquidos del plasma, de la sangre, que también van a ser, digamos, muy semejantes a los efectos de una hemorragia total como consecuencia de un shock hipovolémico. Con respecto, fíjense ustedes ahí, ven un paciente que presenta una fractura del fémur del lado derecho, que se presenta ligeramente abultado y deformada la zona y, por supuesto, no se observa ese escape de sangre al exterior porque esa hemorragia se produjo, digamos, internamente y representa a veces el 10% de la volemia total. Los síntomas, digamos, el que presenta el paciente en este choque hipovolémico son hemorragia, que muchas veces pueden ser visibles al exterior, como habíamos dicho anteriormente, en un accidente de tránsito, o otras veces no, porque son productos de shock traumático que ocasionan fractura de huesos muy irrigados. El paciente se presenta débil, el pulso es rápido, más de 180 frecuencias por minuto, la temperatura baja, las mucosas son pálidas, eso es importante que ustedes tengan en cuenta, las mucosas son pálidas, un pulso filiforme, esa mucosa pálida se produce como consecuencia de una vasoconstricción periférica compensadora que trata de derivar la sangre de órganos que son poco importantes, como por ejemplo la piel, a órganos de mayor importancia como
el corazón y el cerebro, como habíamos dicho anteriormente. En deshidrataciones hay que dar de inmediato fluidoterapia. Y en caso de que se produzca en la sangre, digamos, una pérdida de sangre total y que el hematócrito lo determine, porque es por debajo de 20%, se indica la transfusión de sangre total. Lo que más que nada mi interés es de decirle a ustedes que está totalmente contraindicado el uso de tranquilizante como derivado fenotiazínico en estos pacientes. Además, no tiene ningún sentido colocar tranquilizantes porque el paciente lo que tiene es dolor. No es que, entonces lo que tenemos que colocar al paciente es un analgésico, pero no tranquilizante. Y miren, si nosotros colocamos los derivados fenotiazínicos, lo que vamos a provocar es una vasodilatación periférica, agravando el estado del paciente, del estado de shock del paciente, porque estamos rompiendo esa vasoconstricción compensadora que presenta el mismo. Entonces, eso es lo que yo pretendo de que eviten usar o sepan que está contraindicado el uso de tranquilizante derivado de fenotiazínico cuando se presenta ese shock hipovolémico. También, relacionado a esto anteriormente, se puede desencadenar un shock hipotensivo o vasogénico. Eso se produce por un colapso vascular periférico como consecuencia de un shock nervioso producto del dolor y como consecuencia de una aplicación de un tranquilizante de mayor como es la fenotiazina. Fíjense que también está muy relacionado al anterior. Muchas veces colocamos dosis quizás altas de estos derivados fenotiazínicos y producen una vasodilatación periférica que agrava el estado de shock del paciente y, digamos, o que desencadenan el estado de shock del paciente. ¿Y qué particularidades pueden tener estos pacientes? Es decir, colocó, por ejemplo, un derivado fenotiazínico. Vamos a tener pacientes débiles, con un pulso rápido, una membranas mucosas muy congestivas y calientes, rojas y calientes. El pulso femoral es débil. Acuérdense ustedes que en un shock hemorrágico las mucosas están pálidas. En un shock vasogénico las mucosas están rosadas, congestivas, porque hay una vasodilatación periférica. Una disminución de la presión sanguínea, menos de 40 milímetros de mercurio. El paciente muchas veces entra en inconsciencia y por supuesto la función renal desaparece. Cuando el hematócrito hay una hemoconcentración del paciente, el hematócrito fluctúa entre 50 y 60% y el pH se hace ácido y el paciente está con una temperatura baja, es decir, presenta una hipotermia. Ven, ahí está un paciente que ha sido premedicado para someter a una cirugía. Y fíjense ustedes, el grado se utiliza dosis bajas de derivado fenotiazínico y esas dosis bajas aún producen una vasodilatación periférica muy marcada que se notan por una mucosa muy enrojecida. Otro paciente premedicado con fenotiazina, pero donde se observa la gran vasodilatación periférica que produce. Imagínense que estos pacientes son pacientes que van a cirugía, que no presentan otra patología, pero si estos pacientes presentan un estado de shock y nosotros le agregamos un derivado fenotiazínico, vamos a quebrar esa vasoconstricción periférica compensadora y ese paciente puede descompensarse fatalmente, producir la muerte del paciente. Es importante notar de que estos pacientes presentan una gran congestión de mucosa y esa congestión de las mucosas aparecen también muy pálidas, con un llenado capilar muy lento. Con respecto al tratamiento, se indica fluidoterapia, o sea, que en caso que la causa se deba a tranquilizante, se puede aplicar desoxicorticosterona
a razón de 1 a 4 miligramos, que neutraliza la acción inversora y aumenta la función presora. ¿Eh? Va a actuar contra la acción, ¿no es cierto?, del tranquilizante mayor utilizado. Ahora, más efectivo que esto es el uso de la noradrenalina. A razón de 1 centímetro se prepara en una solución al 0,2%, en 250 mililitros de glucosa al 5%. De esta preparación, es decir, de 1 centímetro de una solución al 0,2% que se coloca en 250 mililitros de glucosa al 5%, se suministran 2 a 10 gotas, fíjense la cantidad baja que se produce, 2 a 10 gotas como dosis totales, cada 15 a 30 minutos, hasta la mejoría total del paciente. Hay que manejarlo con mucho, mucho cuidado. También otra droga vasoactiva es el uso de la dopamina a razón de 2 a 10 microgramos por kilo de peso y por minuto. Bueno, una vez que está medicado el paciente, como habíamos dicho anteriormente, lo que debemos ver es la evolución terapéutica del paciente otra vez de nuevo. Estudiando la función cardíaca, estudiando su presión sanguínea, donde debemos tener presente la presión del pulso, el llenado de capilar, la debilidad muscular, la temperatura de las extremidades. También vamos a ver el estado del sensorio del paciente. Eso tenemos que ir evaluando para ver si estamos haciendo bien el tratamiento, si está evolucionando bien el paciente o tenemos que ir corrigiendo. La ventilación del pulmón, va a haber que observar si persiste la taquipnea, la producción de orina y la temperatura corporal se deben controlar permanentemente. Hay que calcular permanentemente. En fin.